Buenos días. Qué calorcito. ¿Cuántos de aquí todavía son team calor? Amén. El calor se ha sentido mucho en estos días. Yo creo que más en estos años, este año que otros, en mi experiencia personal. Sobre todo por el tráfico que se hace. No sé si ya escucharon al gobernador decir que para el 1 de marzo acaban con las obras del metro. Para los que nos siguen en línea y no son de acá de Monterrey, bueno, están construyendo el metro aquí cerquita de nosotros, que va a llegar hasta el aeropuerto, preparándose para el Mundial. Se supone que todo debía estar en funcionamiento para el Mundial, ¿verdad? Pero ya anunciaron que para el 1 de marzo va a estar en funcionamiento solamente de aquí de la estación que nos va a tocar de Citadel hacia el Obispado. Quién sabe cómo nos vaya de ahí al aeropuerto, ¿verdad? Pero por lo pronto, yo sé que había personas que se les dificultaba acompañarnos porque no había una forma de llegar aquí en transporte público directo. Personas que venían desde muy lejos batallaban, pero ahora que nos va a quedar aquí la estación del metro luego, pues va a facilitarle a todos esos que se les complicaba mucho venir de lejos, y estamos bien cerquitita de la estación del metro. Entonces, esperemos que el gobernador cumpla, bueno, más que nada la empresa que está construyendo cumplan, que acaben con todo eso. A nosotros, bueno, los que vivimos de esta zona, todos los días vemos cómo va el avance de eso. Todos los días estamos ahí atorados en el tráfico y es un problemón. Pero bueno, como dice ahí, ¿verdad? ¿Valdrá la pena? Esperemos que sí. Los que estamos de este lado nos va a servir mucho esta conexión del metro, sobre todo cuando tienes que tener temas ahí en el aeropuerto de ir o venir. Así que esperemos que sí. Creo que es una buena noticia que acaban el 1 de marzo. Y lo que sigue después, pues ya no nos afecta tanto, porque está más para allá. Pero lo demás aquí se nos debe simplificar. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio sobre estamos estudiando vivir en santidad, y la semana pasada quedamos en que íbamos a empezar a ver la mortificación. Así que vamos a ver la mortificación parte 1, porque hay que desglosarlo. Ahora, esta es información muy importante que todo cristiano debe entender, porque tiene que ver con la vida diaria, con la vida cotidiana. Entonces, lo que estamos estudiando sobre vivir en santidad, lo dije al principio de la serie, es información práctica. Y cuando hablamos de mortificación y vivificación, es la esencia de la vida en santidad. Y la idea es que podamos entender con claridad de qué se trata y no tenerlo como un concepto abstracto cuando la gente dice yo soy santo, pero no vive como debe de vivir, pero como quiera dice que él es salvo, pero su vida no refleja lo que debería estar reflejando, y hay mucha confusión. Quizás algunos piensan incluso que es como un acto sobrenatural que sí está implicado, pero ya vimos que la santidad es sinergia con Dios. Dios hace una parte, nosotros hacemos otra. La santidad es un crecimiento dependiente de Dios, no lo podemos hacer sin Él, pero hay una parte que es nuestra responsabilidad. Y espero que a partir de hoy podamos ver cómo la cultura va totalmente en contra de lo que vamos a estudiar. Cualquiera que esté viviendo bajo los términos seculares, que esté bien al tanto de tendencias, redes sociales, películas, espero yo, se dé cuenta con mucha facilidad cómo todo eso se mueve en sentido opuesto a lo que vamos a estudiar, específicamente en la mortificación. Si no entendemos la mortificación, no podemos hablar de vivificación. Entonces, repasemos brevemente lo que vimos la semana pasada, que nos enfocamos en entender que es una nueva criatura, y vimos las bases del concepto de mortificación y vivificación. Dijimos que un cristiano es cristiano debido a la obra de regeneración, es decir, no es un estado psicológico, no es que tú sientas que eres cristiano. El cristiano es aquel que ha sido regenerado, ya no es un humano natural, es una nueva creación de Dios. Cuando Dios regenera a una persona, esa persona es una nueva criatura, ¿verdad? Y desde el momento de la regeneración tiene santidad posicional. Y desde el momento en que fuiste regenerado, empieza la santidad progresiva. Recordemos que vemos la santidad en 3 etapas. Número 1, santidad posicional, que es en la regeneración, ¿verdad? Santidad progresiva, que empieza con la regeneración
y termina hasta que te mueras o Cristo regrese, lo que sucede primero. Y la santidad final, que es cuando llegue la glorificación, la resurrección, donde tendremos un cuerpo nuevo, que el concepto es un cuerpo glorificado. Ahí ya no habrá pecado. Entonces, en la santidad posicional ya no eres del reino de las tinieblas, ahora eres del reino de Dios. Ya no eres enemigo de Dios, ahora fuiste adoptado como hijo de Dios. Ya no eres un esclavo del pecado, fuiste declarado justo. Y más adelante vamos a estudiar eso con más detalle. Por ahora, una vez que que fuiste regenerado y empieza la santidad progresiva, tú empiezas con una santidad progresiva inicial. Yo lo comenté, algunas personas cuando nacen de nuevo en automático y de inmediato, hay cosas que ya no le interesan, ya no aman, ya no les gusta, ya no lo hacen. Y hay otras cosas que se quedan. Yo fumaba, tomaba y lo disfrutaba mucho y en un instante dejé de necesitarlo. Yo no tuve un proceso de dejar el cigarro, yo no tuve un proceso de dejar el alcohol. Para mí fue inmediato. Y he conocido otros cristianos que sí están en procesos, ¿verdad? Y que se les dificulta. También yo era muy mal hablado. Y aunque me costó encontrar las nuevas palabras que reemplazan a las malas palabras, también fue un cambio inmediato. Yo ya no estaba a gusto hablando así. Pero he visto cristianos que batallan todavía con esas cosas. Ahora, el hecho de que ellos batallen y yo no me hace a mí mejor. Después vamos a hablar de lo que son las áreas débiles, ¿verdad? Que también la Biblia nos habla de eso. No todos tenemos las mismas áreas débiles, pero todos seguimos pecando, lamentablemente. Entonces vimos el concepto bíblico de lo que es la carne. Dijimos que la carne, la Biblia enseña, desea lo contrario al espíritu y es opuesta al espíritu. Y el mandato que tenemos en Romanos 6, versículo 11 al 13, dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y de aquí vienen los conceptos mortificación y vivificación. Cuando dice que debes morir a la carne, ahí está el concepto de mortificación. No hacer lo que la carne quiere. Vivir para Cristo, de ahí viene la vivificación. Hacer lo que es agradable a Dios. Entonces, para poder vivir en santidad, necesitan las dos cosas. Dejar de hacer los deseos de la carne y hacer lo que Dios quiere. No es una u otra, son las dos. Si tienes una pero no la otra, no tienes santidad. Son las dos cosas juntas. De manera que si Pablo ordena que no hagas lo que la carne quiere, sino que hagas lo que Dios quiere, eso te lleva a una conclusión muy importante. Tú tienes la capacidad de decidir lo que haces. Tienes la capacidad de decidir lo que haces. Tú puedes decirle a tu cuerpo, no voy a hacer esto. Tú puedes decirle a la carne, no lo voy a hacer. O puedes decirle a la carne, esto sí lo voy a hacer, aunque no quieras. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que vimos que el hombre natural, antes de ser regenerado, tiene 4 voces? En toda decisión que tiene que tomar hay 4 voces. Dijimos, número 1, la carne. Un impulso natural que la Biblia nos enseña que es opuesto a la voluntad de Dios. Y vamos a profundizar un poco más en eso el día de hoy. Esa es la primera voz. El diablo o el enemigo o los demonios, como lo quieras llamar, es la tentación. Ese impulso externo para hacer lo malo y está de acuerdo con tu carne. Luego, para un hombre natural tiene la conciencia que lo acusa o lo excusa. Puede que no haya leído nunca la Biblia, pero cuando hace algo mal, su conciencia le acusa que hizo algo mal. Y no está en paz, aunque jamás leyó los 10 mandamientos, su conciencia le informa que está mal. Y por último, su propia voz, ¿verdad? Que toma en cuenta las otras voces y decide. Ese es el hombre natural. El hombre regenerado se le agrega una voz más. Obviamente hay cambios que vamos a ver un poco más el día de hoy, pero se agrega una voz más. La carne sigue hablando de la misma manera. El diablo, el enemigo, sigue tentando de la misma manera. La conciencia está informada por el Espíritu Santo. Está informada por la palabra de Dios.
y también nos acusa o nos excusa. Y se agrega el Espíritu Santo, que la Biblia dice que nos guía todo lo que es bueno, que nos recuerda lo que Jesús ha dicho, que nos recuerda las promesas de Dios. Y por último, tú, que tomas en cuenta la información de todo lo que oyes y decides. Es aquí donde la semana pasada analicé la pregunta que se hizo y concluyo en que yo mismo generé confusión con las cosas que dije. Aunque no está mal lo que dije, que es lo que voy a aclarar hoy, no lo aclaré o lo expliqué de la manera más apropiada, porque no profundizamos hasta ese punto. Pero hoy sí vamos a profundizar. No quiero de ninguna manera generar confusión. Entonces, es aquí donde yo genero confusión con lo que digo, porque ayer en la sección de preguntas mencionaron un conflicto. Cuando yo digo la carne desea todo lo que es opuesto al espíritu, ¿verdad? Y la carne es opuesta a Dios. Y yo dije con mis propias palabras que Jesús nunca pecó porque nunca obedeció a su carne. Alguien con justa razón señala, ¿verdad? Parafraseado, que Jesús no era hijo de Adán, por lo tanto no tenía una naturaleza pecaminosa, por lo tanto Jesús no tenía deseos de la carne. Y es una muy buena observación. Pero lo que quiero explicar hoy es que, a pesar de que mis definiciones te llevan a esa conclusión, porque si yo te digo la carne es distinta al cuerpo y la carne es opuesta al espíritu y se opone a Dios, y yo mismo digo que Jesús no siguió los deseos de su carne, la conclusión obvia es decir, Hernán, estás mal, ¿verdad? Porque Jesús no tuvo naturaleza pecaminosa. Pero hay información que falta considerar, porque yo mencioné, bueno, entonces cuando Satán le propone a Jesús, convierte las piedras en pan, porque Jesús ha ayunado durante 40 días y 40 noches, ¿acaso Jesús no tenía hambre? ¿Acaso comer no era contrario a la voluntad de Dios? En el Getsemaní, cuando Jesús oró, Dios mío, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, y que dice que le escurrían chorros de sangre, que estaba angustiado. ¿De dónde viene esa angustia? Entonces, qué bueno a la persona que preguntó, qué buena observación hizo, o sea, la verdad, qué buena observación hizo porque me da la oportunidad de aclarar y no generar confusión. Y aparte me dice que sí estaba poniendo atención. Quien hizo la pregunta sí estaba poniendo atención y concluyó de manera lógica con la información que dije. Por eso, gracias al que hizo esa pregunta, porque me da la oportunidad de aclarar esa confusión y es parte de lo que vamos a ver hoy. Porque a la hora de profundizar en la mortificación, tenemos que entender un poco más sobre la carne, porque todo se trata en la mortificación de no hacer lo que la carne quiere. Entonces, si no tenemos en claro qué es la carne y lo que hace, no puedes mortificarte. Vas a tratar de mortificar cosas que no son malos deseos de la carne, y otras que sí son las vas a dejar pasar. Es más, te vas a dejar guiar por ellas. Y ese es el problema con desobedecer lo que dice la Escritura, porque dice, no sigas los deseos de la carne. Entonces hay que profundizar ahí. Entonces, eso es el resumen de la semana pasada. Hoy vamos a ver mortificación, parte 1, y necesitamos hacer un zoom mayor al asunto de la carne. Y debido a la pregunta de ayer, muy buena pregunta, tenemos que irnos al caso de Adán y entender a Jesús como el segundo Adán, para poder entender de dónde venía esa angustia en el Getsemaní o el hambre en el desierto que Satanás trata de usar para hacerlo pecar, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a orar así como estamos. Señor, le damos muchas gracias por este día, gracias porque nos das la oportunidad de leer juntos, de estudiar juntos, gracias porque, como dice tu palabra, pones en nosotros el querer como el hacer, para que podamos separar este día, uno de cada 7, y no hacer lo que hacemos normalmente, sino venir a convivir como hermanos en Cristo, a escudriñar juntos, a orar juntos, y te pedimos que el fruto de lo que vamos a estudiar, que tu Espíritu Santo lo genera, sea de beneficio para todos y que nos lleve a vivir en mayor santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Gálatas 5, 16 al 17. Recordemos lo que Pablo dice y que es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ahí está un conflicto que tiene todo cristiano. Toda persona regenerada tiene esta evidencia. Hay un conflicto interno. Y si se acuerdan las imágenes de la semana pasada,
vimos que el hombre natural no tiene ese conflicto, ¿verdad? El hombre natural, su carne y el diablo están viviendo felices y en armonía. Se apoyan unos a otros. ¿Se acuerdan la frase que escuchas en todos lados en nuestra cultura? Si te hace feliz, hazlo. Es lo más satánico que puedas escuchar, aunque no suena satánico, porque precisamente seguir mi felicidad puede arruinar la vida de otros, ¿verdad? Imagínate que Hitler escuchara esa frase y él dijera, pues me hace muy feliz acabar con los judíos. Si te hace feliz, hazlo. Ese es el problema. No hay brújula, no hay bueno o malo, todo está basado en tu felicidad. Y la Biblia no nos enseña eso. De hecho, la Biblia advierte sobre los sentimientos. Entonces, la mortificación consiste en no hacer lo que la carne quiere. Y para no hacer lo que la carne quiere, tenemos que primero estar de acuerdo en que es un proceso intelectual. No es un proceso emocional, es un proceso que sucede aquí en la mente. Intelecto, el diccionario Oxford del lenguaje dice, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. El intelecto, una capacidad humana que los animales no tienen. Los seres celestiales como los ángeles también tienen intelecto, ¿verdad? Nosotros, lo que nos distingue de los animales es el intelecto. Podemos crear definiciones, conceptos e ideas para describir la realidad. Podemos razonar usando las leyes de la lógica. Podemos argumentar usando la lógica y distintas afirmaciones llegar a conclusiones. Bueno, en eso consiste el crecer en santidad. En detectar lo que está mal para no hacerlo y saber lo que está bien para hacerlo. Pero nuestra cultura se ha olvidado de esos temas por completo. Todo se basa en los sentimientos. Actualmente nuestra cultura promueve a diestra y siniestra que lo importante es cómo te sientes. Que te sientas bien, que te sientas feliz, que te sientas pleno. Y si te sientes bien, entonces hazlo. Justifican sus deseos de complacer su carne diciendo, pues me gusta, quiero sentirme libre, quiero sentirme feliz. Llegan a extremos como me siento mujer, me siento hombre, me siento perro. Y si así te sientes, dicen ellos, entonces es verdad para ti. Hazlo, así como sientas, hazlo. Justifican su rebeldía con sentimientos. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te rebelas? ¿Por qué no haces lo que debes hacer? Porque me siento oprimido, me siento atacado, me siento deprimido. Cuando a alguien le comunicas una verdad y se siente atacado, dice, no, me está haciendo violencia. ¿Por qué? Si nada más te dije una verdad, porque me siento atacado. Ahora resulta que tus sentimientos son lo que determina la realidad. Y la Biblia no nos enseña eso. Por eso, cuando hablamos de un proceso intelectual, donde hay que entender qué voy a hacer, por qué hago lo que hago, qué debería de hacer, tenemos que entrar a esta maraña de emociones y sentimientos por los cuales nuestra cultura se rige. Entonces, lo primero que debemos entender y debemos tenerlo muy claro para poder trabajar en la mortificación es que no podemos solos. Ese es el primer punto. Necesitamos el Espíritu Santo. Romanos 8, 12 y 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. No es algo que yo puedo hacer, es por medio del Espíritu doy muerte a los malos hábitos. Así que la santidad, la mortificación y vivificación es un esfuerzo humano dependiente de Dios. Me tengo que esforzar, pero dependo del Espíritu Santo en mí. Por eso es que no se lo puedes pedir al mundo. El mundo no lo va a ver con mucha claridad. Pero los que son de Cristo deben de tener claridad. Y quizás no total claridad al principio, pero conforme vas avanzando, debe ser cada vez mucho más claro. Entonces, desglosemos el original aquí. Cuando dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. En el griego se traduce como deudor. Un deudor es alguien que tiene la obligación de pagar una deuda.
está diciendo aquí Pablo, tienes una obligación como alguien que debe. Dice, no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Esas dos palabras, naturaleza pecaminosa, no están en la Biblia, en el original. Eso es algo que puso la NBI. En el original la palabra es carne, sarx, S-A-R-X, sarx. De hecho, como nota, yo tenía apuntado este versículo en otro documento, lo copié y lo pegué, y cuando fui a buscarlo a la NBI en internet me di cuenta que ya no está igual. Cuando decía, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, eso yo lo tomé de la NBI en línea. Si ahorita entras a NBI, la que yo consulto está en biblegateway.com. Si tú buscas ahí, ya quitaron naturaleza pecaminosa y dejaron carne. Que está bien, ¿verdad? Sigue siendo lo que dice el original. Solamente que ya tú vas a batallar un poco más en el contexto. Siempre que tú lees naturaleza pecaminosa, habla de sarx. Y la palabra sarx se entiende como carne despojada de la piel, o sea, carne viva, la carne de un animal como alimento, el cuerpo como opuesto al alma o espíritu, el parentesco, por ejemplo, es mi hermano en la carne, ¿has escuchado eso? Mi hermano en Cristo y mi hermano en la carne. En la carne hace referencia al parentesco. Carne, naturaleza humana con sus fragilidades y pasiones, y también carne se puede interpretar como un ser humano. Todas esas posibles interpretaciones de la misma palabra sarx. Entonces, cuando dice la carne es opuesta al espíritu, ¿de qué me está hablando? De la carne de un animal, de la carne como el cuerpo opuesto al espíritu, de la naturaleza humana, de un ser humano. Ahí es donde el contexto te va a decir si la palabra carne se refiere a algo bueno o a algo malo. Cuando tú leías naturaleza pecaminosa, te están diciendo el contexto de la palabra carne ahí se refiere a lo malo. Entonces, decimos que no sigan los deseos, no debes vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, no debes de vivir conforme a la carne, a lo que se origina en tu cuerpo. De ahí proviene, Jesús dijo que de adentro provienen las cosas que nos contaminan, ¿verdad? Los deseos que nos llevan a adulterar, que nos llevan a pecar, provienen de nosotros, de adentro, no de afuera. Pablo dice, no vivas conforme a los deseos que vienen de la carne. Luego, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, por medio del Espíritu Santo, dejas de hacer lo que la carne quiere que hagas, los malos hábitos del cuerpo, dice. Recuerda que estamos estudiando la santidad. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace, y una de ellas es trabajar en tu santidad, en tu mortificación y en tu vivificación. Pero aclarando que estamos estudiando vivir en santidad, nos vamos a enfocar en la parte nuestra, la responsabilidad nuestra. Lo del Espíritu Santo lo veremos después, aunque también ya está en los temas porque lo hemos estudiado a fondo. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que tú no puedes dejar de vivir conforme a la carne, a menos que sea por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo lo hace y tú no haces nada. Tú, por medio del Espíritu Santo. Y número 2, tienes que entender cuáles son las obras de la carne. Por ejemplo, Colosenses 3, 5 al 8. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Lenguaje obsceno. Luego Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obviamente aquí no se trata de que te aprendas de memoria cada una de estas cosas, ¿verdad? Puedes hacerlo si quieres,
Pero esa no es la clave para entender. La parte importante es que entiendas dónde se generan, en qué momento se generan, para que tú puedas hacer algo al respecto. Porque hay cosas que sí puedes evitar y hay cosas que no puedes evitar. Por eso hay que tener claridad en eso. El mandato es: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Todo, sin importar lo que sientas. Todo lo tienes que hacer morir. Ay, pero es que se siente bonito eso. Hazlo morir. Tus sentimientos aquí no forman parte de la ecuación. Hazlo morir, no importa lo que sientas. Ahora, vamos al origen del problema. Esta naturaleza terrenal, naturaleza pecaminosa, ¿cómo la obtuvimos? ¿En qué momento la obtuviste? Romanos 5, 12 al 14. Dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. De aquí obtenemos que todos los hijos de Adán tienen la misma naturaleza de Adán, ¿verdad? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿por qué? Porque eres descendiente de Adán. Así de simple. Y aquí algunos se quejan: ¿y yo qué culpa tengo de lo que Adán hizo para que yo traiga este problemita, verdad? No, tú no hiciste nada. No eres responsable de lo que Adán hizo. Simplemente heredaste las consecuencias. ¿Me explico? Aguas que aquí muchos tristemente enseñan el concepto de maldiciones generacionales. Que por un malentendido de esta herencia de Adán, ahora quieren heredarte todo, ¿verdad? Dicen: no, que si tu abuela era bruja, practicaba la brujería, tú vas a pagar. El pecado de ella lo pagas tú. No, lee Ezequiel 18, claramente especifica: no pagará el hijo por el pecado del padre. Está diciendo que Dios no te va a castigar a ti, como haciendo justicia, por algo que hizo tu ancestro. Eso no va a pasar. Pero sí hay consecuencias por las acciones de tus ancestros, ¿verdad? Ejemplo, tú tenías un abuelo multimillonario y se lo gastó en la tomada y apostando. ¿Tú vas a pagar por el pecado de él? No, pero ahora eres pobre. ¿Por qué? Pues por la culpa de tu abuelo. Pero tú estás pagando el pecado de él. No, sufro las consecuencias. ¿Se entiende? No es que Dios me castigue a mí por lo que hizo mi abuelo. Yo sufro la consecuencia de lo que mi abuelo hizo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, analicemos a Adán. Sabemos que Adán fue creado por Dios mismo, ¿verdad? Adán no siempre fue como hoy sabemos o como la Biblia nos describe que fue. Tuvo un origen. Para entenderlo mejor y entender ahí el asunto de lo que lo que la teología le llama el pecado original, eso con lo que nacemos todos los hijos de Adán, ¿de dónde viene? ¿Cuándo se originó? La Biblia nos lo enseña. Ahora yo voy a seguir el ejemplo o el análisis que siguió Agustín de Hipona en su tiempo, porque me parece que es muy claro para entenderlo. También aclaro, no significa que lo que haya dicho Agustín de Hipona es inspirado por Dios o que estamos de acuerdo absolutamente con todo lo que él dijo e hizo. No, toda verdad es verdad de Dios, ¿verdad? Si alguien dice verdad, podemos decir estamos de acuerdo con eso que dijo. Eso no significa que estamos de acuerdo en que Agustín de Hipona era un ser elevado, nada que ver. Este ejemplo y esta analogía que usó me parece muy útil y esa es la que vamos a tomar como punto de partida para tratar de entender de dónde viene el problema que tenemos. Entonces, Agustín dice, en la creación había 4 posibilidades en cuanto a la libertad del hombre, recién creado Adán. Hay 4 posibilidades y hay que detectar cuáles son. ¿Me puedes poner, por favor, la primera imagen? 4 posibilidades. Capaz de pecar, incapaz de pecar. Capaz de no pecar o incapaz de no pecar. Son 4 posibilidades, que el hombre tiene la capacidad de pecar o no tiene la capacidad de pecar.
¿El hombre tiene la capacidad de no pecar o no tiene la capacidad de no pecar? ¿Por qué es importante eso? Porque si nos preguntamos de esas 4 cosas, ¿tú puedes pecar o no? ¿Puedes hacer siempre lo bueno o no? Esas son las 4 posibilidades, ¿verdad? Capaz de pecar es, tengo la capacidad de hacer lo malo. Incapaz de pecar es que, aunque quiera, no puedo hacer lo malo. Capaz de no pecar, es decir, tengo la capacidad de no hacer lo malo nunca. Incapaz de no pecar es que soy incapaz de hacer lo bueno. ¿Se entiende? Son las 4 posibilidades. Ahora, considerando a Adán, ¿cuáles de esas 4 tenía Adán recién creado? Nuevecito de paquete. ¿Me pone la siguiente imagen, por favor? Antes de la caída. Están tachadas la incapacidad de pecar y la incapacidad de no pecar. ¿Por qué tachamos la incapacidad de pecar? Porque sabemos que Adán pecó, ¿verdad? Es decir, ¿tenía la capacidad de pecar? ¿Tenía la capacidad de hacer algo malo? Sí. ¿Era incapaz de hacer algo malo? Claro que no, porque sí hizo algo malo. Tachamos esa. Cuando decimos, ¿tenía la capacidad de no pecar? O sea, ¿él podía hacer siempre lo bueno? También. ¿Pero era incapaz de hacer lo bueno? No, claro que no. Tachamos esas 2. Entonces, Adán tenía estas capacidades recién creado. ¿Era capaz de pecar o capaz de no pecar? ¿Me explico? Él podía hacer lo bueno siempre o puede hacer lo malo siempre. Como él decida, tenía esa libertad. Así que podemos ver que cuando decimos que Adán fue creado libre, Adán en ese punto no tiene el problema que nosotros tenemos ahora. No había ningún impulso interno en Adán para desobedecer a Dios. No lo tenía. Eso hace más grave su pecado. ¿Me explico? Porque nosotros pecamos y tenemos impulsos internos opuestos a la voluntad de Dios, pero que Adán no tenía. Cuando nosotros pecamos está mal, pero nuestras circunstancias son más difíciles que las que tenía Adán originalmente. ¿Me explico? Ahora, peca. ¿Cómo quedaron sus capacidades después de pecar? ¿Se acuerdan lo que vimos hace 2 semanas? Recordémoslo brevemente. ¿Cuál es la descripción bíblica de los hijos de Adán? Obviamente los hijos de Adán nacen de Adán después de que Adán pecó, ¿verdad? Y heredamos esa naturaleza de Adán. Así los describe la Biblia. Sus pensamientos siempre tienden hacia el mal. Su entendimiento es corrupto, no entienden las cosas de Dios. Sus deseos naturales son opuestos a Dios. Es esclavo del pecado, está sumiso a su voluntad. Es esclavo del diablo, sumiso a su voluntad. Aborrece la luz. No puede venir a Jesús y no se le ha concedido hacerlo. Su mente es enemiga de Dios, incapaz de someterse a Dios. No puede agradar a Dios, no puede aceptar ni recibir al Espíritu Santo, no puede entender las palabras de Cristo. Su mente está cegada y no puede ver la luz del Evangelio. Considera que el Evangelio es una locura, no busca a Dios y no tiene temor de Dios. Esa es la descripción de un hijo de Adán. Y tal cual es el hijo de Adán, así era Adán después de la caída. Entonces, ¿me ponen la siguiente imagen, por favor? ¿Cuáles son las capacidades que tiene Adán después de la caída? ¿Tiene la capacidad de pecar, de hacer el mal? Sí. Pero, ¿sigue teniendo la capacidad de nunca hacer el mal? No, esa la perdió. Ahora es incapaz de no pecar. ¿Se entiende? Es decir, es imposible dejar de pecar. Tengo la capacidad de pecar y es imposible que deje de pecar. Esa incapacidad de dejar de pecar es la que nos hace ver que dentro de nosotros hay algo que constantemente nos impulsa al pecado. En la carne, no es el diablo, en mi naturaleza, en este cuerpo, hay algo que me impulsa siempre a hacer lo malo. ¿Se entiende? Entonces, debido a lo que Adán hizo, nosotros estamos exactamente así. Heredamos esa naturaleza. ¿Se entiende? Esto no significa que siempre hacemos el mal. Significa que no puedes dejar de hacer el mal. Ahora, la Escritura habla de Cristo como el segundo Adán o el último Adán. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que Jesús se hizo humano. Vamos a Juan 1:14.
Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único de Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora leamos la Reina Valera 60. Y aquel Verbo fue hecho carne, sarx. Cuando en la NBI dice, y el verbo se hizo hombre, es sarx. ¿Jesús tenía carne? Sí, en el sentido del cuerpo humano, con todo lo que un cuerpo humano tiene, con las capacidades que un cuerpo humano tiene y la incapacidad que un cuerpo humano no tiene. Me refiero a volar, ¿verdad? El ser humano no puede volar usando su cuerpo solamente. Y alguna vez alguien dijo, ¿y si me aviento un edificio bien alto? No estás volando, caes con estilo, ¿verdad? Puedes planear quizás, pero volar no. Es imposible que el ser humano respire bajo el agua, que vuele, que emita luz propia. Esas incapacidades también están en la carne que tomó Jesús, ¿verdad? Entonces, dado que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y puesto en el vientre de María, Jesús no es hijo de Adán. No hereda la naturaleza de Adán, la naturaleza caída. ¿Qué naturaleza tiene Jesús? ¿Me ponen otra vez la segunda imagen? Es exactamente la misma que Adán antes de caer, porque nos dice la Escritura que Jesús es el último Adán o el segundo Adán. Es libre para decidir qué hace. Ahora, hay cristianos que no están de acuerdo conmigo en esto. Hay cristianos que dicen, no, eso está mal, Hernán. En lugar de capaz de pecar, es incapaz de pecar. Dicen, tiene la capacidad de no pecar, pero no tiene la de pecar. Es incapaz de pecar. Y no estoy de acuerdo y les explico por qué. Porque Jesús fue tentado. ¿Verdad? Si su cuerpo humano es imposible que peque, no hay tentación. ¿Me explico? Entonces, Jesús, si es el segundo Adán, tiene la capacidad de pecar en su cuerpo humano. Ahora, no nos confundamos. Jesús en su divinidad es imposible que peque, ¿verdad? Porque el mal es la ausencia del bien. Nuestro estándar del bien es Dios. Dios es bueno. Para que Dios peque, Dios tiene que dejar de ser Dios. Eso es imposible. Es imposible que Dios peque. No estoy hablando de la naturaleza divina, hablo de la naturaleza humana. Viene con un cuerpo. ¿Ese cuerpo tiene la capacidad para hacer el mal? Sí la tiene. ¿Pecó? Nunca. ¿Me explico? ¿O que Jesús había un campo eléctrico que si quería hacer algo mal se lo impedía físicamente? No, su cuerpo era totalmente capaz de hacer el mal, pero nunca hizo el mal. En su naturaleza divina es imposible que haga el mal. En su naturaleza humana, ese cuerpo humano como el nuestro tiene la capacidad natural para hacer el mal, pero nunca lo hizo. ¿Me explico? Ahora, de aquí se puede explicar a lo que me refería la semana pasada. Si yo te preguntara, ¿estamos de acuerdo en que la Biblia dice que Jesús tuvo sed, hambre, sueño, cansancio, angustia? Sí. ¿De dónde venía eso? De la carne. Pero la carne que tenía Jesús no es como la nuestra, ¿verdad? La carne de Jesús, su cuerpo, no tiene la incapacidad de no pecar que nosotros tenemos. Por eso, en la decisión de Jesús de venir a tomar carne y ser como Adán, pero en lugar de hacer lo que Adán hizo, se mantiene perfecto, todos los hijos de Adán heredan la naturaleza pecaminosa de Adán. Y todos los que son adoptados como hijos de Dios heredarán la naturaleza de Cristo. Y ese es nuestro cuerpo glorificado. ¿Me explico? Cuando Jesús muere y resucita con un cuerpo glorificado. Se hace la adopción. Cuando nosotros somos adoptados, que lo vamos a ver más adelante en el Ordo Salutis, se cumple la misma regla. En lugar de heredar lo que es de Adán, heredamos lo del segundo Adán, que es Cristo, y heredamos un cuerpo perfecto.
que todavía no se manifiesta, ¿verdad? Aún no se cumple esa parte. Pero entonces, Jesús tuvo carne humana sin la naturaleza pecaminosa. Esto nos lleva a hacer esta distinción muy importante. ¿Los deseos de la carne son todos malos? Pregunto. ¿Qué opinas? ¿Nuestra carne siempre desea el mal? Por ejemplo, tienes hambre y quiere comer, ¿está mal? Tú puedes decir, no, comer no está mal. Pero si yo me quiero comer algo que no debería, eso sí está mal, sí. Pero el hecho de que tenga hambre y te esté diciendo, dame de comer, ¿es algo malo en sí mismo? No, de hecho es bueno, porque tu cuerpo va a reponer energía, nutrientes, etcétera, etcétera. ¿Dormir está mal? No, dormir está bien, porque el cuerpo restaura muchas cosas cuando duermes. Ese es el problema de no dormir lo suficiente. No se pudo reparar el cuerpo como debía repararse, porque cuando duermes, el cerebro se desentiende de muchas funciones que ya no estás usando y se concentra en la reparación del cuerpo. Es bueno dormir. ¿Es bueno descansar? También. ¿Es bueno evitarse el sufrimiento? Claro. Ahora, cuando Jesús tiene hambre, su carne lo impulsa a comer, claro, como cualquier ser humano. Pero no es el deseo pecaminoso que sucede en nosotros, porque también nuestra carne tiene deseos naturales y malos deseos. Los deseos naturales es comer, dormir, descansar, estar en paz, estar lejos del peligro. Esos son deseos naturales que no son malos en sí mismos. Pero nosotros, a veces cuando nos da hambre, no es porque necesites comida, ¿verdad? Es como dicen, pura gula. Nomás porque se ve sabroso. No porque lo necesitas biológicamente, sino porque te quieres echar, no sé, piénsate algo bien grasoso o bien dulce. Ese impulso de hambre no es biológico, ese es un mal deseo, algo que te va a perjudicar. Tienes sed, y muchos los he escuchado cuando se acerca el fin de semana. Tengo mucha sed, pero no de agua. ¿Verdad? ¿De qué tienen sed? Esa sed, para ir a embriagarte o esas cosas, no es un buen deseo de la carne, es un mal deseo. Que el cuerpo se quiere hidratar es un deseo de la carne natural, parte del ser humano. Deseo de ir a tomar y a beber, ese no es natural, ese es pecaminoso. Sueño. Nos da sueño porque estamos cansados y necesitamos dormir, pero también nos da sueño por pereza o porque no quieres leer la Biblia, ¿verdad? Por eso doy este ejemplo muchas veces, tiene que ver con la mortificación. Y los he escuchado, señores que dicen, ay, leer la Biblia me da mucha paz, tanta que me quedo dormida. Hermana, con todo respeto, esa no es la paz del Señor. Esa es la carnota y sus malos deseos. ¿Se entiende? Atracción sexual. ¿Es buena? Sí, en el marco del matrimonio. Es mala cuando pone los ojos en una mujer que no es tuya. ¿Entiendes la diferencia entre nuestra carne y la carne de Jesús? Cuando Jesús tenía hambre es porque necesitaba comer. Punto. Nosotros tenemos hambre por antojo, por glotones, por lo que sea. También por necesidad. Te fijas, nuestros deseos de la carne pueden ser naturales o malos deseos. La carne de Jesús solo tenía deseos naturales. ¿Tenía la capacidad de pecar? Sí, por eso Satanás lo aprovecha. Estás en el desierto, 40 días sin comer, y le dice, convierte esas piedras en pan y comes. No estés batallando. Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tú crees que Jesús no tenía un impulso interno de comer? Sí, pero no es naturaleza pecaminosa, porque no es hijo de Adán. ¿Se entiende? Los deseos naturales de la carne no son malos en sí mismos. Por ejemplo, los discípulos le insistían, maestro, come, y a veces no comía. ¿Por qué no comía?
Si tengo un pan que comer, ¿verdad? Que era hacer lo que el Padre le encomendó. Entonces fíjate este parámetro. Aunque es bueno comer, Jesús evaluaba. Comer es bueno y mi cuerpo lo necesita. Pero toda esta gente tiene necesidad y tengo buenas obras que hacer con ellos. ¿A qué le dio prioridad? ¿A su cuerpo o a hacer el bien? A hacer el bien, aún encima de su cuerpo. Entonces, que él hubiera pensado, mejor come y que los demás esperen, o ya se cerró aquí, mi hora de comida está la tal y después vengan. Dices, oye, ¿tenía la capacidad humana de hacer algo así? Claro, pero no lo hizo, porque priorizó hacer las buenas obras que el Padre demanda. Pero su carne nunca fue su guía, a pesar de que su carne le pedía solo lo que es bueno en sí mismo. No tiene nada de malo. ¿Me explico? Entonces, cuando yo digo que Jesús nunca pecó porque nunca siguió los deseos de la carne, la distinción fundamental es que la carne que Jesús tenía no es la carne nuestra. Y son deseos naturales que no son pecado en sí mismo. No hay nada de malo en decir que Jesús nunca siguió los deseos de su carne, porque no estamos diciendo que Jesús tenía naturaleza pecaminosa. ¿Me explico? Ahora, regresemos a la mortificación. Si nosotros podemos entender que hay deseos naturales y deseos malos, opuestos a Dios, tienes que distinguir cuál es cuál, ¿verdad? Cuando dice el apóstol Pablo, no sigan los deseos de la carne, inmoralidad sexual. Fíjate bien, porque tristemente en la historia del cristianismo muchos no han sabido interpretar correctamente esta parte. Y algunos hasta decían, ya no he escuchado a alguien en los tiempos actuales que lo diga, pero decían hace algunas décadas que aún dentro del matrimonio el sexo estaba mal, porque es de la carne. Algunos me han preguntado eso. Oye, Hernán, ¿es cierto que eso está mal? Bueno, yo lo que siempre que les digo es lee Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro que habla específicamente del deleite y disfrute entre marido y mujer, tanto emocional como físico. Es incorrecto decir que el tener deseo sexual en el matrimonio, entre los cónyuges, está mal. Dicen, pero es de la carne. Sí, pero es un deseo natural de la carne. Parte del diseño original, que no nada más sirve para la reproducción, también para la recreación de la pareja. ¿Me explico? Entonces, cuando no entendemos la diferencia entre deseos naturales y malos deseos, tratamos de mortificar cosas que no tienen por qué mortificarse. Y las que sí deberían mortificarse, ni siquiera les hacemos caso. Entonces, ¿cómo le hacemos para no seguir los malos deseos? Gálatas 5, 16 al 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Vivificación. No puedo hacer mortificación sin vivificación. Dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No seguirán los deseos. Aquí hay una parte muy importante otra vez. Como les mencioné, el problema con nuestra cultura del sentimentalismo, la consecuencia inevitable es la victimización. Porque cuando tus sentimientos mandan, lo más natural es que te victimizas. Por ejemplo, hace tiempo vi un video de una pelea entre dos mujeres. Estaban peleándose por el marido de una de ellas, ¿verdad? Que no era marido de las dos, el marido de una. Y una le decía a la otra, ¿por qué te metiste con mi marido? ¿Por qué te aprovechaste de él? Él decidió acostarse contigo solo porque yo estaba en la cuarentena porque me acababa de aliviar. ¿Se entiende el problema? La esposa acusa a la otra mujer de aprovecharse de su marido porque en la cuarentena la mujer no atendió sexualmente a su esposo y pues se sintió solo y pues buscó consuelo. Y como estaba tan vulnerable, la otra vieja se aprovechó de él. ¿Qué opinas de ese razonamiento? ¿Qué le habrá dicho el viejo ese a su mujer? Pues, ¿qué quieres que haga si yo me sentía así?
Yo tenía esa necesidad. Y pues a quién le dan pan que llore, dice. ¿Verdad? ¿Dónde está el problema ahí? Hay un serio problema en el razonamiento de los dos, tanto del adúltero como de su esposa. Resulta que este individuo tiene justificado el adulterio que cometió por cómo se sentía. ¿Cómo se sentía? Ahora, indaga más los adulterios. ¿Por qué el hombre va y busca a otra mujer? Porque se siente solo, porque se siente abandonado, porque se siente frustrado. ¿Por qué la mujer busca a otro hombre? Porque se siente sola, se siente abandonada, se siente frustrada. ¿Y qué tiene que ver cómo te sientes? Tus sentimientos no son una justificación para lo que haces. Y esto es importante entenderlo, porque entonces se victimizan. Oye, ¿por qué estás llorando? Porque él me dijo no sé qué. Y lo que te dijo está mal, te mintió. No, pero me hizo sentir mal. Ay, pobrecita, tan malo que eres. ¿Alguna vez le he dicho la verdad a alguien y llora? Quien tenga hijos lo va a saber, ¿sí o no? Imagínate que tienes un hijo y le dices, no hagas eso porque te castigo. Y lo hace. Hey, te voy a castigar. Y lo hace. Castigado. Y llora. ¿Estoy haciendo mal? Pobrecito niño, dicen las abuelitas. Mira, ¿por qué no lo hagas llorar? Pues dáselo. Déjalo. No pongas triste al niño. Pobre criatura. A ver, está llorando porque, no negamos que el niño se siente triste, ¿verdad? Y hasta le duele cuando lo castiga, ¿sí o no? Y más duele cuando les quitas el teléfono. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ese dolor, ¿quién fue el monstruo que lo generó? El papá. Entonces, ¿el papá está mal porque hizo que su hijo sintiera dolor? No, está haciendo lo correcto, lo que es justo. ¿Impartir justicia provoca dolor? Sí. ¿Provoca sufrimiento? Sí. Se va a sentir muy mal el que está recibiendo justicia. ¿Pero significa que está haciendo mal al darle justicia? No. Fíjate bien todo el problema de los sentimientos ahí. No te dejan entender y no te dejan decidir. Porque llega alguien llorando, ay, es que me maltrató y me dijo, y me quitaron mi teléfono. ¿Por qué? No sé. Porque es malo, es malvado, ha de estar endemoniado. Y la gente, ay, pobrecito, y le empieza a sobar la espalda. Vamos a funar a ese que te quitó el teléfono. Vamos a arruinarle su vida, porque no puede ser que te provoque tanto dolor. Ese es el razonamiento de muchos, incluyendo cristianos. Sentimentalismo, victimización. Tú me hiciste sentir así, tú estás mal. Es opuesto a lo que la Biblia nos dice. Vamos a analizarlo con cuidado. No seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Deseos, en griego. Anhelo apasionado, deseo intenso, lujuria. Diccionario Helps. Pasión construida sobre sentimientos fuertes. Estos pueden ser positivos o negativos, dependiendo de si el deseo está inspirado por la fe o no. Cuando dice los deseos, está hablando de algo que viene con sentimiento. Los deseos de la carne. Estos deseos que vienen con sentimientos fuertes son lo que te impulsa a hacer lo que es opuesto a Dios, cuando los deseos no son naturales, ¿verdad? Entonces hay que entender la distinción entre sentimientos y emociones, que muchos lo ven como sinónimo y no lo son. Las emociones son inevitables, los sentimientos son responsabilidad tuya. Emoción, ejemplo, tristeza, alegría, enojo o ira, miedo, vergüenza, sorpresa, desagrado o asco. Esos son ejemplos de emociones. Imagínate que llegan las fechas en las que todos hacen bromas.
A mí me gusta, y a lo mejor no te va a gustar que yo diga eso, pero a mí me gusta mucho ver los videos de gente que asustan. Me da mucha risa la reacción de la gente cuando la asustan. Porque hay unos que reaccionan muy gracioso, otros que nada más se enojan. Pero hay unos que hacen ademanes y gritan y saltan y hasta se caen. Bueno, la sorpresa es una emoción inevitable, ¿verdad? Te ponen un sustote y vas a experimentarlo. Ahora, tú puedes ver en esos videos cómo reacciona la gente después de la sorpresa. Algunos se ríen, otros se enojan, otros lloran. A ver, pero si todos experimentaron sorpresa, ¿por qué unos se enojan, por qué unos se ríen y por qué otros lloran? Ahí es donde hacemos la distinción entre la emoción y el sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Me puse a buscar en literatura con definiciones de los sentimientos para poder entender la relación. Sentimiento es la suma de una emoción y un pensamiento, dice. Es la interpretación consciente y explícita de la emoción. Es subjetivo. Por ejemplo, celos, rencor, felicidad, decepción, etc. Todos experimentamos las mismas emociones, pero no todos experimentamos los mismos sentimientos a partir de esas emociones. ¿Se entiende? Ejemplo, imagina el caso de una persona que se encuentra con un amigo a quien mucho tiempo no ve. Y yo le voy a decir mi caso, aunque no me creas, yo estaba tan delgado que parecía que estaba enfermo. Siempre que me veía la gente me decía, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás enfermo? No, me siento muy bien. No, es que yo creo que sí estás enfermo por lo delgado que estaba. Ok, por más que me proponía aumentar de peso, oraba y me latigaba y hacía mandas. No. Comía todo lo que podía, tampoco. Ok. Pasan los años, y así me pasó. Poco antes de casarme y todo, para bien o para mal, empecé a engordar. Y me topaba personas, Hernán, no te reconocí, engordaste mucho. ¿Cómo me hace sentir eso a mí? ¿Bien o mal? Bien, porque yo no quería estar tan delgado y tampoco sentía que estuviera tan gordo. Entonces cuando me decían, estás mucho más gordo, yo decía, gracias, muchas gracias. Ahora pensemos otro caso. Había una persona que tiene problemas con sobrepeso y está esforzándose todos los días por mantenerse en su peso y se encuentra alguien que hace mucho no ve y le dice, oye, estás bien gordo. ¿Cómo se va a sentir? Se va a entristecer, se va a molestar, le va a decir cosas. Bueno, ¿cuál es la diferencia si le están diciendo exactamente lo mismo? Los dos experimentan la misma sorpresa de encontrarse a alguien. Uno la sorpresa de que se ve mucho más gordo y va a decir, amén, gloria a Dios. Y otro se va a molestar mucho porque le dijeron que está mucho más gordo. ¿Dónde está el proceso? ¿Puedes entenderlo? Es la misma emoción, pero no el mismo sentimiento. ¿Verdad? Recuerda la palabra en griego deseo. Anhelo, apasionado, lujuria, diccionario Helps, pasión construida sobre sentimientos fuertes. Estos deseos pueden ser positivos o negativos dependiendo si el deseo está inspirado en la fe o no. Ok. Cuando tú recibes o experimentas una emoción, tu mente lo procesa, ¿verdad? Eso que sentiste en la emoción, empieza a sacar una conclusión. Si yo me pongo en mi caso, estás mucho más gordo, yo digo, gordo, antes estaba flaco, quería estar gordo, la gente ya ve que estoy más gordo, entonces estoy feliz. ¿Verdad? Mi mente procesa la emoción y genera un sentimiento, me siento feliz. Pero el otro caso, le dicen, estás mucho más gordo y llena su mente, gordo, estoy a dieta, no como esto, no como el otro. Ahora él ve que me veo más gordo de lo de antes, me siento frustrado, me enoja porque me dice eso y ahora me siento enojado con él. La misma emoción procesada con la mente genera un sentimiento. ¿Se entiende? Otro ejemplo, te preparas para un examen. Le echaste todas las ganas, estudiaste, te desvelaste, tú planeabas sacar un 100 y sacas 70. Ves el examen y ves un 70 y dices, ay, te sientes mal,
te deprimes. Pero hay otros que ni les importaba, ni estudiaron, ni hicieron la tarea, ni fueron a la escuela, presentan el examen y sacan un 70. Y dicen, yes, yes, gloria al Señor mi Dios. Bien. Y se pone feliz de la vida. ¿Cuál es la diferencia? Sacaron lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo procesaste? ¿Cómo lo procesaste? Fíjate bien la responsabilidad que tienes sobre tus sentimientos. Tus sentimientos dependen de ti y de nadie más. Es que me hizo sentir así. ¿Y lo culpas de cómo te sientes? ¿Te das cuenta que no tiene sentido lo que me estás diciendo? ¿Cómo culpas a alguien por cómo te sientes tú? Cuando el sentimiento lo generaste tú. ¿Me explico? Por eso en el cristianismo la victimización no tiene sentido. No te puedes victimizar por nada. Otro caso, estás en tu trabajo. Tu jefe te habla y te dice, a ver, el reporte que me trajiste está todo mal. Es un mugrero. Y lo dijo delante de todos. Vuélvelo a hacer. ¿Cómo reaccionarías tú? Supongamos que tú dices, no, pues el trabajo está bien hecho. Yo no le veo ningún problema. Pero ya te dejó en vergüenza delante de todos. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cuál es la emoción que experimentas? Vergüenza. No sentimiento, la emoción. Cuando dice delante de todos, esto es un mugrero, está mal hecho. Te da vergüenza. Tu mente lo empieza a procesar, ¿verdad? Y tú puedes pensar, ¿por qué? Si está bien, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me exhibe delante de todos? ¿Por qué no me llevó aparte y me lo explica? ¿Por qué ni siquiera me da la oportunidad de explicarle lo que hice? Y te sientes indignado. Ahora ese sentimiento te lleva a un deseo. Venganza. Sí, vas a ver. Vas a ver. Fíjate cómo le agregué un paso más. Tienes la emoción, procesas con la mente, generas un sentimiento y eso te lleva a un deseo. Y eso es lo que dice la Biblia, que son los deseos de la carne. Ese es el proceso que sucede antes de que seas impulsado internamente a hacer lo malo. Tu mente está en todo ese proceso. Ahora, si dice Pablo, no sigas los deseos de la carne, ¿cómo cambiamos esa situación? Pasa exactamente lo mismo, te manda a hablar el jefe delante de todos, esto es un mugrero, no sirve, vuélvelo a hacer, sientes vergüenza, pero eres cristiano y conoces la Biblia y en esa vergüenza tu mente la va a procesar y vas a ir a 1 de Pedro 3:9. Dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Eso debe de cambiar tu razonamiento. Es saber, ok, mi trabajo está bien hecho, me da vergüenza que diga eso delante de todos, pero la Biblia dice que no debo devolver mal por mal. Así que en lugar de enojarme, voy a decir, ok, lo voy a revisar con mucho gusto. Y ya. Cambió tu sentimiento, cambió tu deseo. Por cómo procesaste la emoción. Otro caso, el mismo, ¿ok? Después de que te regañe y sientes la vergüenza, dices, pues es que sí es cierto, ni siquiera lo revisé. Dije, pues ahí se va, y se lo entregué. Y eres cristiano. ¿Cómo reaccionarías? Por tu mente va a pasar 1 de Pedro 2, 18 al 21. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soportan las aflicciones, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal?
En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les he dado el ejemplo para que sigan sus pasos. Así que, ¿cuál sentimiento se generaría después de procesar eso? Ok, sí estoy mal. Aunque yo estuviera bien, la Biblia dice que debo soportar. Entonces, ya no me voy a enojar con mi jefe, ¿verdad? Vamos a Hebreos 12, 5 al 11. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Ok, entonces me avergonzo públicamente. Yo sé que tengo que soportar. Sé que no puedo regresar mal por mal. Y aparte sé que es mi culpa. Y que Dios lo está usando para disciplinarme. ¿Qué sentimiento debe generar? Humildad. Y decir, ¿sabe qué, señor? Jefe, tiene toda la razón. Mis disculpas. Me comprometo a que esto no va a volver a pasar y ahorita mismo corrijo ese reporte. ¿Cuál fue la diferencia? La escritura, en mi mente, procesando las emociones, genera un sentimiento que me lleva a hacer lo bueno. ¿Se entiende? Por eso eres responsable de lo que sientes. No eres responsable de tus emociones porque tú no las generas. Esas aparecen de repente. Las emociones son inconscientes, los sentimientos son conscientes. No podemos controlar las emociones, sí podemos controlar los sentimientos. Las emociones no son malas en sí mismas. Los sentimientos sí pueden ser malos en sí mismos. Las emociones no son el problema. El problema son tus sentimientos. Los sentimientos que tú generaste a partir de esas emociones. ¿Me explico? Nuestros malos deseos nos llevan a pecar. Santiago 1, 14 y 15. Dice todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Ahí está el proceso completo. Experimento la emoción, la proceso con la mente, me genera un sentimiento. Este sentimiento me hace desear algo y el deseo me lleva a hacerlo. ¿Dónde está la clave para no hacer las malas obras de la carne? En todo ese ciclo la clave está aquí en mi cabezota. Aquí está. No es culpa de nadie más. Es mía y solo mía. ¿Se entiende? Por eso el verdadero arrepentimiento te lleva a cierto comportamiento. Cuando tú hablas con alguien que pecó gravemente y le preguntas, ¿qué pasó? Su respuesta te dice mucho, muchísimo. Toma el ejemplo de Adán y Eva. Cuando cuando el Hijo, a quienes ellos ven como Dios, les dice, ¿dónde estás? ¿Acaso comiste del árbol que te dije? Por supuesto que él ya sabe, pero ¿cuál es la respuesta de Adán? Me escondí porque estaba desnudo. Y la mujer que tú me diste, me dio y comí. ¿Estaba arrepentido Adán? No. Tú habla con alguien que ha pecado gravemente, dile, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, bueno, es que mira, pues, mi esposa me tiene solo. Es que tengo mucha presión en el trabajo. Pues es que me sentí así. Es que me dijo no sé qué. ¿Qué está pasando ahí?
¿Hay arrepentimiento? ¿Hay comprensión de su responsabilidad? No, está envanecido en sus sentimientos. Sigue culpando a los sentimientos en lugar de aceptar la responsabilidad. Nuestra manera de pensar hace toda la diferencia. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mediante la renovación de tu mente. El Espíritu Santo nos informa lo bueno que hay que hacer, nos recuerda la palabra de Dios, nos recuerda las promesas de Dios. ¿En qué momento te las está recordando? Yo no veo que me recuerde nada. En el momento en que experimentas emociones. Ahí es donde se vuelve fundamental la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Cómo debo de proceder? Sí, me siento avergonzado, me siento muy enojado, pero ¿qué dice la Escritura? Antes de hacer, pienso, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se genera un sentimiento, el sentimiento me lleva a un deseo y el deseo lo llevo a la práctica. Las obras, los malos deseos de la carne se deben a una mente mal informada o que conscientemente y deliberadamente ignora la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros pecamos es más grave que cuando el mundo peca. ¿Se entiende por qué? Porque tú tienes la información en tu cabeza. Y a pesar de que la tienes, y esto es lo bueno, dices, no me importa, yo voy a hacer esto porque eso es lo que yo quiero, es lo que yo considero mejor. Y si Dios lo permite, la próxima semana profundizaremos en eso. Regresemos a Gálatas. Gálatas 5, 16 al 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Las dos se oponen. No hay puntos medios, hermanos, hermanas. No hay áreas grises. ¿Es blanco o es negro? Eso al mundo no le gusta. No le gusta para nada al mundo. Y a uno que otro que se dice cristiano. ¿Es blanco o es negro? ¿Cómo? No, eso no tiene ningún sentido. Tiene que haber una escala de grises. No. Jesús dijo, el que no es conmigo, está contra mí. El que conmigo no junta, desparrama. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. No hay huérfanos. ¿Me explico? Me han dicho, gente no creyente, tú tienes la mente muy cuadrada. Amén. Eso es lo que Jesús enseñó. No hay términos medios en esto, hermanos. ¿Está bien o está mal? No puede estar poquito bien y poquito mal. ¿Está bien o está mal? Punto. O tus sentimientos mandan o no. No es término medio. La Biblia en su mayoría habla al intelecto. Claro que también habla a las emociones cuando dice gózate, alégrate, llora con los que lloran. También va a la parte emocional. Pero casi todo va a la parte intelectual. Por eso es muy peligroso la corriente del mundo. Y si yo no le veo lo malo, no, porque no entiendes esto. Porque si entendieras esto, ves lo peligroso del mensaje que está en todas las películas, en todos los movimientos sociales. Sé feliz. Haz lo que te hace sentir bien. No, discúlpame, pero no. Si yo hiciera lo que me hace sentir bien, no podría ser cristiano. Porque ser cristiano implica hacer muchas cosas que no te hacen sentir bien. ¿Verdad? Mortificación. No voy a hacer lo que mi carne desea hacer, porque ese deseo es opuesto a la voluntad de Dios. Pero si digo, oye, almorcé a las 8 de la mañana, son las 2, 3 de la tarde, tengo hambre, ¿debería hacer morir ese deseo de la carne? No, hay que comer. De hecho, si no como bien a mis horas, me afecta. Entonces, ese deseo de la carne no tiene por qué ser mortificado. Hay que darle a comer, pero pues no te pases de lanza con lo que le vas a dar de comer, ¿verdad?
Ahí es donde está el potencial del pecado, no el hecho de que alimentes tu cuerpo. ¿Se entiende? Por eso, si alguien que es cristiano está muy metido en las corrientes del mundo, no puede comprender de qué estamos hablando. Y ya lo he visto muchas veces. No, es que no, ¿cómo? Pues es que si así te sientes, separa lo que sientes de lo que haces y entiende por qué sientes lo que sientes. Matrimonios. Es que yo siento que mi matrimonio no es lo mismo. Ok, ¿qué es lo que me estás diciendo con esas palabras? ¿Puedes verlo? Tú sientes que tu matrimonio no es lo mismo. Ok, ¿quién me lo está diciendo? ¿La mujer o el hombre? Porque ahí varía, ¿verdad? El hombre, tú sientes que ya no es lo mismo. Ok, supongamos que Cristo viene y te dice, ¿cómo está tu matrimonio? Y te pregunta, ¿qué le dirías? Pues yo siento que no es lo mismo. ¿En serio? Es como si tú estuvieras a cargo de un área en tu empresa y llega el patrón y te dice, ¿cómo está el área? Pues yo siento que no es lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que sientes? Dame los factos, la evidencia, ¿está bien o está mal? ¿Qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal? ¿Y por qué estás haciendo lo que está mal y no lo estás corrigiendo? Cuando Dios pregunta, ¿qué estás haciendo? No es para que diga, pues mire, yo siento así. Eres un mayordomo, un administrador, que te están llamando a cuentas. Explica de forma razonable por qué está como está tu matrimonio. Y hay uno bárbaro que puede decir, es que la mujer que me diste, ay, no has leído Génesis 3. Eso fue lo que dijo Adán. Pero ¿qué fue lo que dijo Cristo? Yo pago por mi mujer. ¿Ves la enorme diferencia? Adán dijo, la mujer que me diste, por eso pequé. Jesús dijo, yo no he pecado y pago por la mujer que me diste. Víctima, mayordomo. ¿Ves la enorme diferencia? Víctima, el mundo. Mayordomo, el cristiano. Yo siente lo que tú quieras, pero corrige lo que está mal. Imagínate que uno fuera a trabajar por cómo se sienta. ¿Cómo nos iría? ¿Quién se siente bien feliz en la mañana de lunes ir a trabajar? Levante su mano, a ver si hay aquí con cuerpo glorificado ya. Ahí es donde te cuestionas, ¿realmente necesito trabajar? Sí necesito trabajar, pues me levanto. Imagínate que dependiera de mis sentimientos, pobre de mis hijos, pobre de mi familia. No podría estar en ningún trabajo, porque no todos los días me dan ganas de trabajar. Traslado al matrimonio. Ya no me dan ganas de estar casado. ¿Y tú crees que es de ganas? Es un juramento, el único en toda la Biblia, bajo pena de muerte. Hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, dijo Jesús. Lo haces funcionar porque eres un mayordomo y controlas lo que sientes. No, es que mi matrimonio ya no se siente lo mismo. Qué bárbaro. Qué bárbara si eres cristiana y dices eso. Ordena lo que tienes que ordenar para que sientas lo que debes de sentir. ¿Se entiende? El amor filos, el de complacencia, a veces lo vas a sentir y a veces no lo vas a sentir. Pero el que tú juras, el que la Biblia te dice que debes de tener es el ágape. Y el ágape no es emocional ni sentimental, es por decisión. Yo sé que cuando andan de novios es puro filos, ¿verdad? Recién casados, filos al máximo. Pero se te va a acabar. ¿Y qué te va a quedar? El que nunca se acaba, el ágape. Ese que la Biblia dice que aún hasta tus enemigos debes darles ágape. Ama a tus enemigos, ágape. El ágape es el que sostiene el matrimonio. El filos sube y baja, sube y baja. Cuando no hay filos, pero hay ágape, el filos va a volver a crecer.
Por eso, si tú lees el Antiguo Testamento y todavía partes del Nuevo, la gente no se casaba por sentimientos, ¿verdad? Es más, a veces ni siquiera ellos escogían, ya se habían arreglado los papás. ¿Y cómo es que funcionaba? Ágape. Ágape. Cuando razonamos lógicamente, partiendo de la Biblia, y obedecemos nuestro deseo, el que se produce en ese proceso es hacer lo que Dios quiere. Cuando no razonamos bíblicamente, es más, ni siquiera piensas, nomás sientes, te vas a encontrar haciendo constantemente lo opuesto a lo que Dios quiere. Porque eso fluye natural. Cuando no razonamos o no partimos de la Biblia, somos iguales al mundo. Seguimos los malos deseos de la carne y le llamamos bueno a eso. Bueno. La Biblia advierte. Hay de aquellos a quienes le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, mis hermanos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Espero que podamos tener una claridad sobre dónde está la mortificación, en qué momento empieza. Cuando yo he conocido y me han dicho algunas personas, es que no puedo con este pecado, no estás entendiendo ese proceso. ¿Dónde estás tomando las decisiones? No es que no estoy decidiendo, de repente lo hago, pues eso es lo que te falta. Hay que examinarte, hay que ver hacia adentro. Y lo dije hace poco, no sabía yo pensé que todos éramos iguales, pero me di cuenta que no, porque supuestamente este estudio lo demuestra. Yo, no sé si tú, yo tengo una voz interna que constantemente está hablando, que soy yo. Cuando yo pienso algo, yo me oigo, yo estoy hablando internamente. Resulta que no todos tienen eso, que hay unos que no tienen voces internas, que no escuchan absolutamente nada, que cuando ellos piensan, lo leen en su imaginación, pero que no hay una voz hablando. Y esto me resultó muy extraño, pero partiendo de la Escritura, aunque no sea como una voz lo que escuchas, es información que procesas. Así que no tenemos excusa. Cuando tú vas a tomar una decisión, pon mucha atención cómo llegaste a la conclusión. ¿Qué emoción tienes? Estoy enojado. ¿Cómo lo procesaste? ¿Por qué me habla así? ¿Qué se cree? ¿No es justo? Entonces te vas a sentir muy molesto. Y eso te lleva al deseo de desquitarte, de venganza. Y vas a encontrarte haciendo un mal que no tendrías por qué haber hecho. ¿Se entiende? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos juntos a Dios pidiéndole algo simple, pero imposible para nosotros. Que Dios nos dé la capacidad de, al momento de tomar una decisión, podamos verlo como en cámara lenta. Ahí es donde el concepto de relatividad del tiempo se vuelve muy útil. ¿Sí te has fijado que hay veces en que el tiempo se te pasa muy rápido y a veces pasa muy lento, aunque el reloj dio tic con la misma frecuencia? A eso me refiero en cámara lenta, no que todos se detengan en el tiempo. Que puedas tener esa capacidad de abstracción, que podamos decir, a ver, estoy experimentando una emoción y empieces a razonar desde ahí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debería de hacer? ¿Y cómo te sientes después de recordar lo que la Biblia dice? Y vamos a ver más adelante que aun cuando ya sabes lo que la Biblia dice, luchas, porque aunque sabes lo bueno, no lo quieres hacer. Y terminas tomando una decisión. Si Dios lo permite, la próxima semana nos enfocaremos en esa decisión como la tomamos. Pero el punto ahorita es pedirle a Dios que nos deje vivir conscientes de nuestras decisiones, conscientes de nuestros sentimientos. Ahora hay sentimientos que ya tienes desde hace muchos años y ya se te olvidó por completo cómo lo originaste. Y ahí es donde también acudimos a Dios para decirle, enséñame a entender por qué siento lo que siento.
Quiero ser responsable de esto, no una víctima de lo que siento. Responsable. Ahí es donde viene sanar las heridas. Ahí es donde está el restaurar relaciones fraccionadas. Cuando entiendes qué fue la emoción que sentiste y cómo la procesaste. Y ahí tú le puedes dar marcha atrás. Como hijos debemos haber pasado por eso a cierta edad, sobre todo cuando ya tienes los tuyos. Hay reacciones de nuestros papás que nos traumaron, entre comillas. No puedo entender cómo me hizo sentir y me lastimó. Cuando empiezas a avanzar en la vida y tienes hijos, entiendes y puedes volver a procesar y eliminar ese sentimiento equivocado y poner un sentimiento correcto. Y es cuando decimos, mi mamá tenía razón. Mi papá tenía razón. Y lo que antes era motivo de coraje, desaparece. ¿Cómo desapareció? Porque lo procesaste correctamente a la luz de la Escritura. Y el sentimiento que tenía se tiene que ir porque ya no puede justificarse. Ya no lo generas. Ahora generas un sentimiento distinto que te lleva a un deseo distinto. Y tu vida cambia. No es magia. No es magia. Es un proceso que todo cristiano debe tener con claridad. Claro que toma tiempo, ¿verdad? Pero debe de haber claridad en por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. ¿Por qué decidiste lo que decidiste? Pidámosle eso a Dios juntos. Vamos a orar, Señor, ayúdanos a no sentirnos víctimas de nuestros propios sentimientos y de nuestras propias decisiones, Señor. Ayúdanos a entender qué es lo que está pasando en nuestra mente, qué son esos factores, esas memorias, esas experiencias que nos hicieron sentirnos dolidos, sentirnos atacados, sentirnos engañados, porque no lo procesamos con tu palabra. Quizás no la conocíamos antes, Señor. Quizás éramos ignorantes de tu palabra o negligentes, pero ahora concédenos, Señor, con lo que tú nos has permitido entender, con la iluminación que nos has dado entendiendo los pasajes. Ayúdanos a poder tener tiempo de meditar como tú le ordenaste a Josué. Medita en este libro de día y de noche. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, buscando esos sentimientos que fueron generados equivocadamente. Buscando esas decisiones que tomamos sin tomar en cuenta tu palabra, de estos sentimientos que albergamos porque no hemos filtrado la luz de tu palabra. Ayúdanos, Padre, no solo a evitarnos sentimientos que provienen de los malos deseos de la carne, sino también los que ya hemos albergado en nosotros, los que quizás ya tenemos años cargándolos. Ayúdanos a entender por qué siento lo que siento, de dónde viene, cuál es la información, el razonamiento que seguí para poder corregirlo con tu palabra, Señor, para poder entender que tu Espíritu Santo nos ilumina, nos persuade y nos guía, poder vivir esa experiencia, experimentar el milagro de tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. De manera que podamos tener claro que aún las cosas buenas que hacemos no son mérito nuestro, porque eres tú quien informa nuestra conciencia, eres tú quien nos recuerda, eres tú quien nos motiva y nos impulsa, nos dice qué es lo bueno y nos recuerda lo que Dios ha prometido para que crezcamos en santidad, Señor. Ayúdanos a hacer morir los malos deseos de la carne. Ayúdanos a no vivir de acuerdo a nuestros sentimientos si provienen de los malos deseos de la carne. Más bien, Señor, ayúdanos a vivificarnos, a hacer lo que es correcto y al mismo tiempo dejando de hacer lo que es incorrecto a la luz de tu palabra. Que nuestros sentimientos no sean nuestra brújula, Señor. Que nuestra paz mental no sea la brújula, que tu palabra sea la brújula. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas.
Ok. Vamos a dar 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. De hecho, no hay preguntas, ¿verdad? No hay. Ok. Démosles unos minutitos. Sí, no olvidemos, bueno, algunos se ve que está escribiendo, no olvidemos que la sección de preguntas tiene un propósito que es demostrar que yo tengo responsabilidad sobre lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tengo el compromiso y la obligación de justificar bíblicamente todo lo que estoy enseñando aquí enfrente. De manera que las preguntas dan la oportunidad de decir cómo sucede, oye, lo que dices así no concuerda, ¿verdad? Está mal. Y me da la oportunidad de hacer la aclaración o si llegara a pasar, de hacer la corrección, ¿verdad? Por si dije algo que doctrinalmente está mal. De manera que todos nos beneficiamos con eso. La otra es que nadie se quede con preguntas, ¿verdad? Porque si tú vienes y escuchas y ya le invertiste ese tiempo en este calorcito y te quedas con una duda y no la dices, pues estás desaprovechando, ¿verdad? Lo que está sucediendo aquí. Entonces es la oportunidad de que tú aclares. Y el tercero es que quizás alguien dice, pues yo no tengo preguntas, hasta que escucha la pregunta de alguien. Y cuando escucha la pregunta de alguien dice, es cierto, no había pensado en eso. Y entonces aprende, aunque ni siquiera sabía que no sabía. Entonces todos nos beneficiamos. Es muy útil esta sección de preguntas, así que aprovechémosla. Veo que alguien sigue escribiendo, a lo mejor está bien larga la pregunta. Ha de estar bien presionada la persona que está escribiendo. Bueno, ¿hay algún aviso en línea para ir aprovechando ese tiempo? Tampoco, no hay nada que adelantar entonces. Un chiste les voy a contar entonces. Bueno, no chiste, pero sí un consejo. Tengan mucho cuidado con estos temas cuando hablan con la gente que no es cristiana. No de que no de que sean temas que no se deben decir, pero te van a acusar de extremista, porque es muy radical esto a la luz del mundo. Cuando el mundo está ambientado, acostumbrado a hacer lo que siente y escucha esta información, a veces provoca una reacción como la que le pasó a Esteban, que rechinan los dientes contra Esteban, aunque Esteban no dijo nada malo ni nada incorrecto. Dijo la verdad y responsabilizó a ellos por lo que había pasado. Se enojaron tanto que lo mataron. Ahora, de la Biblia aprendemos que eso te puede pasar por decir la verdad. Entonces ten cuidado nada más de que cuando lo digas sea como dijo el apóstol Pablo, de forma amena y de buen gusto. Y si tú ves que alguien ya está perdiendo el control y le sabes qué, hablamos cuando estés más tranquilo y ya. Porque estos temas no son agradables. Cuando tú pones la responsabilidad en los hombros de la persona que se veía como víctima y tiene sentido lo que le estás diciendo, normalmente la reacción es de coraje. Y vas a ver que ellos no tienen control sobre sus emociones, porque se van a desahogar contra ti. Es natural y es bíblico. Lo hemos visto en la Biblia muchísimas veces. Entonces ten cuidado. Claro que se debe de hablar de estos temas, pero ten cuidado del lugar, del ambiente y de que no permitas que se salga de control la conversación. Cuando la gente la confrontas con su pecado, de manera que ahora es responsable y no víctima, genera muchos conflictos. Y total que no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que terminamos así. No podemos seguir esperando indefinidamente. Allá llegó una. Dice, buen día pastor, Dios le bendiga, gracias. Como en el caso de Esteban que rechinaron los dientes, si debemos decir la verdad y vemos que comienza a salirse de control, ¿debemos parar? ¿Eso es lo que debió hacer Esteban? No. Mira, Esteban fue llevado a comparecer, ¿verdad? Acuérdate que lo agarraron porque estaba diciendo cosas que no les agradaban y lo llevan a juicio. Y ya en juicio se le da la palabra.
es un contexto totalmente distinto a una conversación que tú y yo podamos tener con cualquier otra persona. Cuando tú estás compareciendo ante un tribunal o se te está demandando razón de la esperanza, di lo que tienes que decir, lo que la Biblia dice que digas. Punto. No puedes esconder, negar, ocultar para salir bien librado. Cuando se te demanda razón de la esperanza, tú dices la verdad. Las consecuencias ya están en control de Dios, ¿verdad? Pero cuando dices, oye, estamos hablando, y tú ves que alguna de las personas que escuchan ya está poniéndose demasiado emocional, no estás diciendo que no vas a hablar, sino que quizás ya no es el mejor momento para continuar. Puedes decir, mira, veo que te está afectando. Si quieres, lo platicamos más adelante. No vas a dejar de decirlo, simplemente tratas de bajar la intensidad de las emociones que están experimentando, ¿verdad? Pero eso no significa que ocultas cosas o que te retractas de algo que dijiste que haya sido verdad. No, hay que decirlo, pero también busca la paz y síguela, dice la Escritura, ¿verdad? Tenemos que buscar estar en paz con todos, sobre todo si estás en un ambiente donde no deberías llegar a ese punto, ¿verdad? Imagínate que estás en un restaurante y empieza a levantar la voz y a discutir, no es el lugar. No es el lugar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, tranquilicémonos. Si quieres, vamos a platicar en tu casa, a donde podamos estar sin causar disturbios. Y tú tienes que tener la mente fría para aguantar los gritos, ¿verdad? Porque hay gente que sí se gancha. No, es que tú estás mal. Okay. Tienes todo el derecho, a veces les digo, y está jugando. Vivimos en un país libre, tienes todo el derecho a estar mal. Y a veces se ríen, ¿verdad? Digo, mira, ok, yo entiendo que tú sientes, pero argumentos, dame tus argumentos. Dime, si esto y esto, entonces esto. Tú tienes derecho a sentirte como tú quieras, pero eso no significa que yo estoy mal o que tú estás bien. Ayúdame a entenderte. Dame tu argumento. ¿Por qué crees que estoy mal? No, es que a mí no me enseñaron, ok, pero el hecho de que te hayan enseñado algo no me hace a mí mal, ¿verdad? Explícame por qué. Y hay quienes sí pueden y hay quienes no pueden. Y si ves que... Y hay otro que dice que no respondas al necio conforme a su necedad. Hay veces en las que sí tienes que responderle para que no se jacte de ser sabio, como dice el proverbio. Y hay veces donde no conviene porque nomás está neciando, ¿verdad? No está buscando la verdad. Así me pasó en una ocasión. Había una persona, estábamos hablando de las cosas de Dios, de los argumentos a favor de Dios, de los argumentos a favor de la resurrección, y se ganchó, enojado y molesto. Y bueno, pero ¿qué es lo que he dicho que está mal? ¿Qué es lo que he dicho que está equivocado? No, está bien, no encuentra. Digo, bueno, ¿sabes qué? El tema no es intelectual, el tema es emocional. Tú puedes decir que no te gusta, estás en tu derecho, pero no puedes decir que es falso. Porque si ya no hay argumentos y es pura emoción, no importa los argumentos que te dé, de nada sirve, no los vas a aceptar. Entonces está bien, si tú decides no creer, está en tu libertad hacerlo. Nada más no me digas que es falso, porque no me has dado ningún argumento que pruebe que es falso. Y gracias a Dios ahí dijo, no, está bien. Ya, porque como no tiene argumentos, pero está molesto, pues nomás dice quejas y calificativos. Ya no tiene caso seguir hablando. Ahí es donde dices, ya no le respondas al necio según su necedad. Pero si lo dice públicamente, no, eso es cristiano, si Cristo era un loco, a ver, déjame darte estos argumentos, ¿verdad? Ahí no me puedo quedar callado, hay que hacerle ver que lo que está diciendo no tiene sentido. Entonces, saber cuándo sí y cuándo no, eso requeremos de Dios, ¿verdad? Y nos podemos equivocar, pero hay que practicar. Llegó otra. Buenos días. ¿Podría por favor aclarar cuando Dios le preguntó a Adán qué había hecho? Después de haber comido del fruto prohibido, y Adán le dijo la verdad, y él comió porque la mujer le dio a comer. Quisiera que pudieras explicar por qué Adán no entendió lo que hizo y por qué se justificó. Bueno, ¿por qué no lo entendió? Es la consecuencia de la maldad que ahora está en él, ¿verdad? Pierde la incapacidad, pierde la capacidad de no pecar por la incapacidad de no pecar. Y hay corrupción en Adán. Cuando Jesús le pregunta, ¿verdad? Bueno, no Jesús en la parte humana, el Hijo. Le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Comiste del fruto que te mandé no comer? Adán, ya en la corrupción de su pecado, la victimización, el querer ocultarlo porque estaban escondidos de Dios, eso ya te muestra la naturaleza pecaminosa.
En lugar de decir, yo soy el responsable, la decisión final era mía y decidí mal, responsabilízame a mí y no a mi mujer, ese era el deber ser como mayordomo. Él prefiere tratar de justificarse y decir, no, lo que yo hice en última instancia se debe a la mujer que tú me diste. Yo no soy el problema no está en mí, el problema está en alguien más. Yo soy solo una víctima. ¿Ve? Esa es la forma más natural en la que reaccionan las personas. Llegamos tarde a algún lugar, hay mucho tráfico. ¿Es cierto que había mucho tráfico? Sí. ¿Es excusa para llegar tarde? No. ¿Por qué? Porque entonces tienes que salir más antes del tráfico. Oye, es que choqué. Bueno. Hay causas ajenas a nuestro control. Me chocaron. Yo no planeé que me chocaran. Pero si es algo que está en tu control, no puedes victimizarte. No, hombre, es que hace mucho tráfico. El gobierno debería hacer algo. Así no se puede. Víctima. Eres una víctima ahí. Pues no, ¿sabes qué? Tienes razón, debo de salir media hora antes. Perdón. Ahí eres un mayordomo. ¿Qué es lo que estaba pasando en Adán? Se estaba victimizándose. Por eso les digo yo, cuando alguien comete un pecado grave o no tan grave y le preguntas qué pasó, su respuesta en gran medida te dice si hay arrepentimiento o no. Si sigue razonando en términos humanos, tratando de victimizarse y justificarse, o si está asumiendo toda la responsabilidad que le corresponde como mayordomo de Dios. Siguiente, dice, si hemos pecado y nos arrepentimos, pero el recuerdo de esa falla vuelve y sigue provocando mortificación, ¿es correcto? A ver, no sé si estás interpretando correctamente la palabra mortificación. La mortificación no es algo que se provoca, es una decisión. Mortificación es yo decido no hacer los malos deseos de mi carne. Yo sé que nuestro idioma dice, ay, la señora está toda mortificada. Y es así como que preocupada o angustiada. Ese no es el término bíblico. Por favor, no vayan a empezar, la mortificación es estar así todo mortificado por mi pecado. No. Mortificación es hacer morir las obras que provienen de los malos deseos de la carne. Es una decisión. Entonces, volviendo a la pregunta, dice, hemos pecado y nos arrepentimos, pero el recuerdo de esa falla vuelve y sigue afectándolos. Bueno, ahí es un problema que vamos a ver, si Dios le permite, en las próximas semanas, el tema del perdón, porque cometemos este error. También pensamos que perdón tiene que ver con nuestros sentimientos, si me siento perdonado o no. Por eso, cuando profundicemos en la santidad posicional, en el Ordo Salutis, tú fuiste declarado justo. Se te perdonaron los pecados pasados, presentes y futuros. Sientas o no sientas el perdón, fuiste perdonado. El hecho de que Dios te perdone no está conectado en ninguna manera a tus sentimientos. Entonces dicen, es que yo no me siento perdonado. ¿Estás pecando al desconfiar de Dios? ¿Cómo concluiste que tus sentimientos determinan si fuiste perdonado o no? No tiene sentido. Más bien, ese sentimiento de que no me siento perdonado es responsabilidad tuya, porque no has procesado lo que dice la palabra. Entonces yo peco, me siento mal porque pequé, acudo al Padre. Y Satanás me acusa. ¿Otra vez, hipócrita? ¿Otra vez? Primero cambia y luego le pides perdón. Y por eso muchos dicen, no, sí, ya. Primero voy a cambiar, luego le pido perdón a Dios. Están escuchando a Satanás. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué fiel y justo? Fiel porque a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dice la Biblia. Y justo, no porque yo lo merezca, sino porque Jesús ya pagó. Entonces yo me acerco a recibir perdón, primero porque no depende de mí, Jesús ya pagó. Segundo, mis sentimientos no tienen nada que ver. Son mis acciones las que determinan si estoy arrepentido o no. Entonces hay personas que Dios les ha dado arrepentimiento, ya no hacen eso que hacían, pero siguen atormentándose a sí mismos, sintiéndose no perdonados. Y eso, mi estimado hermano, es pecado. Ese sentimiento es responsabilidad tuya. Procésalo con la Escritura.
Fuiste perdonado. No hay ningún pecado que te pueda condenar. Punto. Señor, yo sé que hice mal. Entiendo que es mi responsabilidad. Como dijo David, he pecado contra ti. Independientemente de lo que haya pasado alrededor, es mi culpa. Perdóname. Entiendo el problema y empiezo a trabajar en él. Listo. Oye, ¿y si me habrá perdonado? La Biblia dice que sí, por la obra de Jesús. ¿Por qué lo dudas? Ese tormento por nuestra falta de perdón es un tema que hay que tratar con más detalle, pero también es pecado. Tus sentimientos no determinan ni si estás bien con Dios, ni si estás mal con Dios. Es que tengo una paz cuando hago esto. Y si tengo paz ha de ser el del Señor. No, un narco también puede estar en mucha paz en su mansión, con todos los guaruras alrededor. ¿Y esa paz viene de Dios? No. Entonces hay que hablar de eso. Y es todo, ¿verdad? En cuanto a las preguntas, muy bien. Ok, terminamos entonces. Si Dios quiere, la próxima semana empezamos a tocar el tema de la decisión. ¿Cómo es que decidimos en base a la información bíblica? Y ahí hay mucho también que aprender y que analizar. Si Dios quiere, entonces seguimos la próxima semana.